En este segmento del programa nos ponemos cómodos para hablar de nuestra salud. ¿Qué son las alergias? ¿Qué es la dermatitis? ¿Cómo la alimentación puede estar relacionada con esto? El día de hoy le damos la bienvenida a Lisbella Azuaje. Ella es dermatóloga y nos va a poner en contexto sobre lo que significan estas afecciones en la piel. Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Además de hablar un tema súper interesante y común en la consulta de dermatología y de alergología también. ¿Cuáles son los tipos de alergia y cuáles son los casos más comunes? Sí, realmente hay varios diagnósticos que podemos hacer cuando hablamos de alergias y por lo tanto sus manifestaciones van a ser variadas, ¿de acuerdo? Hay urticarias, hay angioedema, hay dermatitis por contacto y simplemente es como una reacción que hace el sistema inmunológico, bien sea propio de la piel o el sistema inmunológico del cuerpo en general, hacia algo que él lo está percibiendo como extraño o ajeno a nosotros mismos. Generalmente esto puede ocurrir a algunos alimentos, a medicamentos y de hecho hasta el punto de vista cutáneo puede ser simplemente el material de las hebillas, de los zarcillos, incluso tinta de tatuaje. Y es eso, el cuerpo reconoce que hay algo que generalmente no le pertenece y hace toda una respuesta de inflamación exagerada a ese agente. ¿A qué edad suelen aparecer, por ejemplo, este tipo de afecciones en la piel? ¿Es común en niños? Sí puede ocurrir en niños, sin embargo, muchos de los procesos alérgicos se necesita un primer contacto al elemento. Por ejemplo, hablando de las dietas, a veces el paciente puede consumir en su día a día cierto alimento, huevos, lácteos, productos del mar, y ya en una segunda o tercera exposición, en un segundo o tercer consumo de este alimento, es que ocurre el proceso como tal. También es importante mencionar que, claro, hay un proceso de alérgico cuando ya es un diagnóstico como final en ese proceso de sensibilización, pero también hay como unas fases previas donde no hay alergia, pero sí puede haber un tema de intolerancia o de hipersensibilidad. ¿Qué tan difícil es hacer esas pruebas para saber a qué tipo de producto o de elemento uno es alérgico? Sí, generalmente en ese primer abordaje con el paciente, con el interrogatorio y hasta con el examen físico, lo que podemos observar en la evaluación, podemos sugerir qué es lo que está ocurriendo. Muchas veces tratamos de indagar en esa anamnesis, en el interrogatorio, bueno, ¿qué hiciste los días previos? ¿Qué comiste? ¿A qué te expusiste? Pero evidentemente tenemos que establecer el diagnóstico definitivo o el descarte haciendo estudios complementarios. Esto va desde exámenes de sangre que son bien específicos y que te pueden dar la información de si es un alimento, un medicamento o simplemente un agente ambiental. Y también hay otras pruebas que no se hacen en la sangre, sino directamente en la piel del paciente, como pruebas de parche y el prick test, que es inocular pequeñas dosis de este elemento y ver cuál es la reacción que ocurre. Vamos a hablar un poco acerca de la importancia de tener un ambiente en casa o en la oficina ordenado y sobre todo limpio para tratar de evitar el tema de los ácaros, el polvo, cómo eso puede poner en crisis a una persona que sufre de este tipo de afecciones en la piel. Sí, es interesante porque realmente hablar de alergias en piel es como un mundo muy amplio y también puede ocurrir, Sí. como bien tú dices, reacciones a estos elementos que están en el medio ambiente, son ácaros, incluso picaduras de insectos, artrópodos, y si el paciente por predisposición genética, pues tiene esa defensa, si se quiere, aumentada a estos, digamos, agentes, pues va a ocurrir una respuesta, evidentemente, como de hipersensibilidad. Entonces, claro, por ejemplo, pasa mucho con los ácaros del colchón. Es importante tener una adecuada higiene, un adecuado aseo, porque a veces el paciente, incluso si nosotros como médicos no somos enfáticos en decirle, mira, yo el tratamiento que te estoy prescribiendo, las cremas, las pastillas, si es el caso, es para ti, pero no estoy tratando la causa porque estoy dejando el ácaro en el colchón. Entonces, allí la recomendación es simplemente exponer el colchón y las telas al calor, bien sea al sol directamente en un espacio externo o el mismo secador de pelo, el aire caliente, o por lo menos la ropa, lavarla, las sábanas con agua caliente y la secadora, porque así es como vamos a contener la causa de esa alergia que estamos viendo en piel.
Esto es muy personal de acuerdo a cada familia, pero ¿cuál sería la recomendación? ¿Con qué frecuencia deberíamos cambiar las sábanas de las habitaciones, las toallas? Sí, por lo menos yo pienso que semanal. Es importante que hagamos ese hábito siempre, aunque no nos demos cuenta, hay hasta restos orgánicos, nuestro pelo, la parte externa de la piel siempre descamamos la capa córnea, entonces son, si se quiere, elementos biológicos porque son de nuestro cuerpo que además muchas veces estos agentes pueden sobrevivir en ellos. Entonces es importante hacer ese control que llamamos de los fomites, de todas estas estructuras inanimadas para contener realmente el problema. Los productos alimenticios que deberíamos dejar a un lado si sabemos que tenemos una condición alérgica. Eso es interesante. Siempre que el paciente se conozca alérgico a algún alimento, debe evitarlo 100% de la dieta y acudir al alergólogo inmunólogo. A veces ellos manejan terapias de desensibilización. Entonces, por un proceso de varios meses, pueden tratar de controlar esa reacción del paciente a cierta comida para en el futuro él pueda otra vez incorporarlo a su dieta. Pero en principio, si el paciente no está bajo algún protocolo de trabajo, pues tiene que evitarlo 100%. Y es importante también que sepa que a veces hay reacciones cruzadas. El paciente puede ser alérgico a los crustáceos, a los mariscos, pero hacer una reacción cruzada si consume maní o aguacate, porque ciertamente hay alimentos que tienen más tendencia en ciertos pacientes hacer estas reacciones. Siempre cuando uno prescribe el tratamiento, uno le dice al paciente, dependiendo del caso, si ya es conocido, evitarlo 100% hasta ir al alergólogo o dentro de lo que no conoce, pues hacer una dieta hipoalergénica por esta reacción cruzada. Entonces uno le dice, mira, evita lácteos, huevos, productos del mar, tomates cítricos, porque puede haber como que esta confusión del sistema inmunológico para reaccionar no solamente al alimento al que tú eres alérgico, sino a otros elementos que pueden contener esta comida. Este condicionamiento de presentar alergia se puede transmitir a nuestros hijos, por ejemplo, ¿es hereditario? Hay una predisposición genética. Entonces, ciertamente, si hay familiares, sobre todo en la primera línea de consanguinidad, uno dice, bueno, mi mamá, mi papá hace alergia a cierto alimento, esos hijos pues tienen mayor predisposición. Claro, al final de cuentas, tal vez el paciente, el hijo come, consume y al momento que haga la primera reacción es que realmente nos vamos a dar cuenta. Pero como todo, sí existe predisposición porque esto pasa hasta para enfermedades sistémicas, hipertensión, siempre que tengamos antecedentes familiares para una patología existe como que más probabilidad que esa descendencia pueda también sufrirla. Lisbeth, gracias por acompañarnos y darnos estas recomendaciones que son tan pertinentes en lo que significa el manejo externo y también interno con respecto a la alimentación para tratar de mejorar las condiciones si ya sabemos que tenemos un padecimiento de la piel. Gracias por acompañarnos. Feliz día para ti. Siempre a la orden. Igual, gracias. Gracias por estar con nosotros.